En realidad mi participación en 132 pues es con los estudiantes de posgrado y ahí nos formamos como un grupo dentro del 132 que estaba preocupado por la educación. Nosotros somos en su mayoría profesores de bachillerato y estuvimos analizando las reformas educativas y nos parecía que las reformas educativas están siendo incorrectas. Y en ese sentido nos agrupamos dentro del 132 como un grupo de jóvenes profesores de bachillerato que están haciendo una crítica al modelo educativo. Y bueno, nosotros hicimos el contrainforme presidencial de Calderón. Es un contrainforme porque ante las cifras que él daba, nosotros le damos unas contracifras, las cifras que creemos reales, ¿no?, respecto a la educación. Así fue mi participación en el 132. Bueno, ¿qué pienso? Esa fue mi participación. ¿Qué pienso en torno a cómo surgió el movimiento 132? Bueno, venimos de dos periodos de gobierno del PAN que cambiaron la realidad en México, ¿no? Tenemos miles de muertos del narcotráfico, tenemos cientos de militares en el país que no han podido controlar el narco y que por el contrario nos hemos dado cuenta que están infiltrados por el narcotráfico, ¿no? Entonces más bien parece que hay un apoyo a una mafia de parte del gobierno de Calderón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros podemos ver hace 5 años, 4 años, que, por ejemplo, familias de medianos empresarios, ¿no?, de empresarios nacionales, son secuestrados, ¿no? Son secuestrados y incluso el narco les hace firmar sus propiedades a favor de un narco, ¿no?, en especial. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es debilitar al mediano empresario, ¿no?, en todos los sentidos, no solo en seguridad, porque el narco puede llegar en cualquier momento y quitarle sus propiedades, sino también abandonar a los medianos empresarios, ¿no? Abandona a los medianos empresarios y solo apoya a las empresas extranjeras. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que debilita la economía nacional, ¿no? Entonces, por eso no es extraño que el movimiento 132 surja en una universidad como la Ibero, ¿no? Porque uno podría decir, ¿por qué en una universidad de paga se genera un movimiento estudiantil? Pues porque es sintomático de que el gobierno panista ha abandonado a los empresarios menores, ¿no?, a los empresarios nacionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los chicos de la Ibero pues viven una realidad que realmente es desastrosa, ¿no? Estamos viendo ellos quizás tienen un pariente, un amigo que fue secuestrado por el narco, a lo mejor su padre o su amigo quebró su empresa por estas políticas gubernamentales donde no se apoya al empresario nacional sino al extranjero, ¿no? Y porque nosotros vimos las noticias, así mucha de la gente que marchó por los desaparecidos eran empresarios medianos, ¿no?, nacionales. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, por ejemplo, yo veía que el Bajío dejó de votar, ¿no?, que es Guanajuato, Aguascalientes, dejó de votar por el PAN, dio un voto muy duro en contra del PAN, ¿no? Las elecciones las peores elecciones, para el PAN, ¿no? Eso fue su peor votación en toda su vida política, ¿no? Entonces es un voto de castigo. Lo que está sucediendo es que en realidad, pues, medianos empresarios, clase media, clases bajas, estamos sufriendo la política panista y priista. Entonces, ¿qué se ve con el 132? Que se crea una gran alianza, ¿no? Una gran alianza entre universidades privadas y públicas, ¿no? Entonces, incluso era muy característico, era algo que yo no había visto en otros movimientos estudiantiles, ¿no? Marchar a una chica de la Ibero con todo su pensamiento, pues es diferente, ¿no? Y con un chico de la UNAM, ¿no? Entonces, hasta era simpático ver las marchas, ¿no?, con esta diversidad de personas, ¿no? Pero que tiene que ver con estas políticas, ¿no? Entonces,
el sector más crítico de la sociedad, que es los universitarios, pues manifiestan su rechazo. Además es muy interesante porque nace en la Ibero, pero nace en una memoria política. ¿Por qué memoria política? Porque ellos, cuando llega Peña Nieto a la Ibero, ellos se manifiestan en contra de Peña Nieto, le manifiestan su enojo en contra de la política represiva contra Atenco, ¿no? Entonces yo estoy hablando de hace 6 años que sucedió lo de Atenco. Hay una memoria histórica de los jóvenes, ¿no? No vivieron eso, pero le están recalcando, le están señalando al político que hace 6 años en Atenco fueron violadas mujeres por la policía estatal, ¿no? O sea, y fueron de forma multitudinaria, en fin. Entonces, yo que viví, por ejemplo, la época de Atenco, que yo estuve en las elecciones pasadas, que conocí gente que estuvo en Atenco, pues para mí fue muy importante, ¿no? Entonces, esta memoria histórica que se está abordando, o sea, hay una serie de políticas, pero que no se olvidan, ¿no? Entonces, el movimiento 132 nace como un reclamo a Atenco, como un reclamo al feminicidio, porque a lo mejor ustedes no saben, yo creo que sí, que en el Estado de México es en el estado donde matan más mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ajá. ¿Y qué crees que se parezca el movimiento de Yo Soy 132 a los de 68 y Corpus Christi? Pues yo creo que el movimiento 132 se parece al movimiento de 68 en la diversidad de posiciones, ¿no? Hay otros movimientos estudiantiles, pero lo que tiene el 68 es que se extiende primero a varias universidades, ¿no? O sea, no es una universidad, son varias universidades donde tienes que sentarte con un muchacho que piensa totalmente distinto a tu forma de pensar, pero que hay hay ciertos intereses en común, ¿no? En el movimiento 132, los primeros días llegaron panistas, muchos panistas, que estaban en contra de la política de Calderón y que no iban a permitir que entrara el PRI, ¿no? Estaban muy enojados de que pudiera regresar el PRI al poder, ¿no? Entonces, primero la diversidad de pensamiento que logra el 132. Luego, la calidad de la crítica del 132. El movimiento del 68, después del movimiento del 68 se crearon escuelas intelectuales, digamos, el movimiento del 68 genera los SHs, ¿no? O sea, toda esa gente crítica que participó en el 68 van a ser los profesores que van a formar a los SHs en la universidad. Y podemos verlo, o sea, el plan de estudio de los SHs era mucho más ambicioso que el plan de estudio de las prepas. Y además estaba diseñado para trabajadores, ¿no? Por eso tenía varios horarios, no tenía 2, tenía 4, ¿no? En el 132 lo que yo veo es un movimiento más analítico, menos visceral, más analítico en torno a los problemas sociales. Por ejemplo, el 132 lo que hace es criticar a los medios de comunicación, algo que no se había visto, ¿no? Entonces, lo que yo veo es en el movimiento 68 tienen esta característica de ser un movimiento no solo estudiantil, ¿no? que se queda en el proceso de crítica a los planes de estudio, a las reformas educativas, sino tiene ese análisis político sobre la realidad mexicana, ¿no? Y que va a traer sus frutos, porque esa gente que participó en el 132, que ahorita es muy joven, va a ser profesionista en otro momento. Sí. ¿Crees que haya similitudes entre lo que protestaban los del movimiento del 68 a lo que protesta 132? Bueno, lo que exigen, sus exigencias. Bueno, las exigencias sí son, a mí me parecen un poco distintas. Hay puntos en común, ¿no? Un punto en común es que el 132 está preocupado, nace como una preocupación en contra de que regrese el PRI al poder, ¿no? Ese sistema autoritario que nos gobernó por 70 años, ¿no? El movimiento del 68 es un movimiento que nace ante la política represora del priismo, ¿no? Entonces, su eje es
la represión del gobierno priista, que no tenían en el gobierno en los años 60 no podías criticar al PRI, no había posibilidad de criticar al PRI, ¿no? Entonces hay un punto de encuentro entre el movimiento del 68 y el 132, una crítica muy fuerte a le dicen la dictadura perfecta, ¿no? Porque ha permanecido muchos años en el poder, 70 años en el poder, cambia solo de rostro, pero sigue siendo el mismo gobierno, ¿no? También ha cambiado mucho el hecho de que han intervenido mucho las redes sociales en eso y se vuelve una perspectiva diferente en donde como que tiene más puede haber desorganización o desorganización, pero tiene más, ¿cómo se dice? O sea, que llama más convocatoria, ¿no? Entonces la gente se entera, los jóvenes se enteran, y eso ha sido como que algo súper importante también, ¿no? El hecho de que se puedan comunicar sin tener que estar en algún lado y tener un ideal y conjuntarse, y por lo tanto también ayuda mucho a que esa idea se pueda plasmar en las marchas, en las protestas y trabajar en equipo aunque estemos en diferentes lados, ¿no? Sí. Bueno, sucede una cosa, por ejemplo, yo recuerdo muy bien hace un año que había grupos que decían, alguien está convocando una marcha deben ser los priistas, ¿no? Para que confrontara a los jóvenes del 132, ¿no? Y resulta que la gente no le importó, ella quería protestar, entonces se fue corriendo la voz en las redes sociales de que vamos a manifestarnos en el Zócalo. Nadie supo quién convocaba, pero todos íbamos a manifestarnos en contra del PRI, ¿no? Entonces resultó ser una marcha enorme que fue de la forma más espontánea, no tuvo una voz, un líder que dijera yo soy el que convoco, pero era la espontaneidad que se dio y la facilidad que nos dieron las redes sociales para comunicar ese descontento que en otros momentos no hubiera existido, ¿no? Algo también importante es la televisión ha jugado un papel muy importante en la política nacional, ¿no? Claro. Entonces, como medio de desinformación, ¿no? Yo recuerdo en algún momento que yo participé en la huelga del 99, ¿no? Cuando tenía como 16 años. Wow. Y en la huelga del 99 recuerdo que había una periodista que decía me golpean, pero nadie la golpeaba, o sea, hizo aspavientos y empezó a manotear, sí, ¿no? Y no había nadie a su alrededor, pero en los noticieros parecía que le estaban golpeando, ¿no? ¿Qué pasa con las redes sociales? Con las redes sociales hay dos camarógrafos, no es solo el camarógrafo de las televisoras, sino el camarógrafo de la gente, de las personas que vienen con su cámara, con su celular y que lo pasan a las redes sociales. Sí. Entonces, la gente está haciendo un papel de realmente mostrar lo que está sucediendo, pero es un trabajo hormiga, entonces es muy interesante. Entonces, la gente está jugando un papel muy importante contra las televisoras. Y por eso, por lo de las redes sociales, nos damos cuenta que los muchachos de la Ibero eran realmente bastantes los que estaban en contra de Peña. Lo vimos en YouTube todos, no lo vimos en la televisión. Y se genera ese descontento y dicen, claro, yo también soy 132, yo también soy 132, y se genera de una forma muy espontánea, ¿no? Entonces, el papel de las redes ha jugado un papel muy importante para desenmascarar la desinformación de las televisoras, ¿no? Sí. Por eso yo les digo, es muy importante el papel de las redes en este momento, en este movimiento, porque ahora ya la gente no solo señala al presidente como corrupto, no solo señala a los diputados, sino también a las televisoras. Claro. Porque en el momento en que la persona está grabando lo que está sucediendo, lo mete a la red, ¿sí? No
podemos contrastar la información. Contraponen todo, ¿no? O sea, las evidencias, eso está muy... Entonces el movimiento estaba basado en contra del PRI, ¿no? Sobre la represión del PRI. Entonces cuando el PRI ganó el poder, ¿cómo tomaron todo eso? Bueno, nosotros tenemos un problema, venimos de nuestra historia tenemos desde el cardenismo, estamos subiendo del 88, tenemos un fraude electoral, ¿no? O sea, Salinas le hace fraude electoral a la Cárdenas, ¿no? Después, si tú vas a la historia de México, bueno, sabemos que Colosio fue asesinado por Salinas, ¿no? Y impone a Zedillo, llega al poder por el miedo, la gente vota por miedo por Zedillo, ¿no? Después viene el periodo de Fox y la gente realmente confiaba que iba a haber un cambio con el panismo, ¿no? Y votó masivamente a favor de Fox y Fox les dio la espalda, ¿no? Tuvo muchos lazos con el narco, lazos que van a tener consecuencias muy graves. Por ejemplo, tenía lazos con el cártel de Ciudad Juárez, ¿no? Y más tarde, Calderón trata de controlar las mafias, pero ellas son incontrolables, ¿no? Entonces lleva el ejército a las calles, ¿no? Lleva el ejército a las calles y no puede controlar al narco. Pero además Calderón viene muy desprestigiado porque también hizo un fraude electoral, ¿no? Entonces el movimiento Yo Soy 132 viene con todo ese enojo, ¿no? Viene con el enojo de varios fraudes electorales, del abuso de confianza que tuvieron los panistas y las políticas desastrosas que tuvo el panismo, ¿no? Entonces lo que se buscaba el 132, ok, es un movimiento en contra de Peña, porque además es un candidato, como ustedes lo saben, es un candidato creado por Televisa. Desde hace 6 años se creó una imagen, se empezó a hablar de él en Televisa, se empezó a crear la imagen. Entonces, en el 2006 sucede lo de Atenco, donde su policía de Calderón viola a mujeres multitudinariamente, y entonces lo que hace es el 132 los 131, ¿cómo se llama? Más de 131 en Ibero, es decir, no estamos de acuerdo con tu política, no estamos de acuerdo en que regrese el PRI. ¿Por qué? Porque son 70 años de priismo, de pobreza, pero además tú eres el gobernador del Estado de México que impulsó estas políticas, donde el Estado de México es el estado donde hay más feminicidio y donde se dieron estas políticas que violaron los derechos humanos, ¿no? De las mujeres que fueron canceladas en Atenco. Pero también hay un descontento del fraude electoral. Muchos de los jóvenes del 132 tienen una política, están muy claros de que no quieren fraude electoral, hay una postura muy crítica en contra del fraude de Calderón, ¿no? En el 2006, ¿no? Entonces se crea como un movimiento en contra del PRI y en contra de los fraudes electorales, ¿no? Ok, pues lo del 132 cuando se manifestaron, ¿qué era sus propuestas, cuáles eran y qué era lo que querían cambiar para que llegara al gobierno feliz o algo así? Ok, bien. Bueno, primero, un juicio político a Calderón, un juicio político a Peña Nieto, ¿no? Por las políticas en el Estado de México. En otro país, Peña Nieto hubiese sido encarcelado, ¿no? Por la violación de los derechos humanos. Entonces, un juicio a Peña Nieto y unas elecciones limpias, ¿no? Eso era también lo que manifestaba el 52. Queremos unas elecciones limpias y democráticas, quien gane no nos importa, pero que sean limpias y democráticas, ¿no? Donde además no se utilice el erario público para favorecer a un partido, como sucedió, ¿no? Ya sabemos que millones de pesos fueron utilizados para la campaña de Peña Nieto, millones de pesos del narco se fueron a las campañas de Peña Nieto, ¿no? Entonces lo que pedía el 132 era unas elecciones limpias y democráticas, ¿no? Y juicio político a Peña Nieto, que era muy importante, ¿no? Y una crítica a la política priista, ¿no?
movimiento impacte a los jóvenes, bueno, que todavía no estamos en la UNAM, algo así, que a los que estamos estudiando, por ejemplo, nosotros el bachillerato, apenas estamos empezando a meternos en esto, ¿cómo crees que afecte o beneficie? Bueno, me decías que si veo qué diferencias o similitudes yo veía en el 68 y en el 72, ¿no? En el 68 muchos padres votaron por el PRI, decían no hay opción, vamos a votar por el PRI. En el movimiento 132 es un movimiento donde los padres dicen yo ya no quiero el PRI, ¿no? Donde el Bajío cambia su voto, ¿no? Y da un voto de castigo al PAN, ¿no? Y un voto de castigo al PRI, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a traer frutos a largo plazo. ¿Por qué? Porque va a generar sujetos mucho más críticos. Si nosotros fuimos críticos, ustedes van a ser aún más críticos, ¿no? Y ustedes van a ser esenciales para el cambio del país, ¿no? Tenemos que tener ya un cambio, ¿no? O sea, ya no puede estar gobernando más el PRI. Pero yo creo que va a ser frutos a largo plazo, ¿no? Los jóvenes que están en el 132 y que van a ser profesionistas, van a ser profesionistas pero con una calidad moral, eso es lo que yo pienso. Y a ustedes, pues ustedes ya están aprendiendo, ya les estamos hablando de la experiencia que nosotros tuvimos, ustedes son jóvenes que no los pueden engañar tan fácilmente, ¿no? Ya saben la experiencia de Atenco, ya saben lo que sucedió, saben que venimos de varios fraudes, saben las políticas del priismo, entonces se generan sujetos éticos, ¿no? Y otra cosa bien importante, cuando se generan movimientos como estos, se generan lazos de fraternidad, ¿no? Ante las políticas de odio y de individualismo que trae el PRI, se crea un movimiento fraterno, donde todos hay una ayuda mutua, donde se ve que el trabajo en conjunto tiene frutos a largo plazo, ¿no? Y eso también es importante que ustedes lo vean, ¿no? Porque en algún momento ustedes van a tener que trabajar en conjunto para generar la crítica al sistema, ¿no? Bueno, ¿y ustedes como 132 por quién hubieran votado? mira, ahí hay opiniones diversas, ¿no? O sea, yo te puedo decir personalmente, o sea, yo voté por López Obrador, pero yo no soy perredista. O sea, mi voto fue útil, ¿no? O sea, yo no quería que estuviera el PRI ni el PAN y voté por López Obrador, pero solo voté por López Obrador, ¿eh? No voté por diputados y delegados, porque el PRD también tiene mucha corrupción, ¿no? Mucha corrupción adentro. Y hay compañeros, yo conozco muchos que votaron por el PRD, muchos, pero que tenían la misma posición que yo, era un voto útil. La mayoría de los 132 decían, es un voto útil. Había otro sector muy importante que decía, no vamos a votar por ningún partido político, ¿no? Ni por López Obrador, ¿no? Entonces, en realidad había una divergencia de pensamientos, ¿no? No había, o sea, nadie podría salir con una declaración y ningún 132 salió con una declaración y dijo voy a apoyar a López Obrador o no vamos a votar, ¿no? ¿Cómo afecta este movimiento el hecho de que los relacionen directamente con López Obrador? ¿Cómo afecta que nos...? Bueno, en realidad eso es lo que está haciendo la televisora, ¿no? Las televisoras, como saben que tienen todo el desprestigio que en algún momento de la vida política del PRD hubo un René Bejarano que era muy corrupto, ¿no? Entonces, la forma más fácil de desprestigiar un movimiento legítimo es asociarlo al PRD y asociarlo al momento en este momento que hubo una corrupción muy fuerte del PRD, ¿no? Pero eso realmente, eso trascendió, ¿no? O sea, quisieron desprestigiar el movimiento y no lo lograron. No lo lograron porque para el resto de la comunidad, para el resto de la gente se daban cuenta que eran universitarios, ¿no? Universitarios que eran muy críticos al PRD y era difícil que dijeran que existían líderes dentro del movimiento, ¿no? O que López Obrador estaba dirigiendo al 132.
Y creo que además AMLO fue muy cuidadoso en todas sus declaraciones, ¿no? Para que no fuera relacionado, ¿no? Pues creo que eso sería todo de nuestra parte. ¿Algún comentario o opinión que quieras agregar? Bueno, pues el movimiento 132, si ustedes lo ven, pues se genera en unos meses, ¿no? En unos meses es realmente un movimiento muy espontáneo. Ahorita ha perdido su fuerza, en fin, ¿no? Pero ahí están los frutos de una crítica muy fuerte del periodismo, ¿no? Pues está en sus manos, y en mis manos, y en las manos de todos nosotros, generar una verdadera crítica, ¿no? Habría que analizar qué es la rebeldía, ¿no? ¿Qué es la rebeldía? Y saber que en este momento tenemos un papel moral muy fuerte. Nuestro país está en manos del narco, está en manos de las mafias, y la acción que tomemos cualquiera de nosotros puede afectar muchísimo, ¿no? Y es bonito pensar también que los movimientos se pueden generar en un efecto mariposa, ¿no? O sea, una pequeña acción genera un huracán, ¿no? Entonces ustedes piensen que la acción de la Ibero lo hicieron hasta de forma muy inocente los chavos, ¿no? Vamos a cuestionar a Peña Nieto, y nunca se imaginaron, jamás se imaginaron que se iba a generar un movimiento nacional, ¿no? Entonces ustedes piensen que sus acciones, siendo buenos estudiantes, siendo críticos, pueden generar un efecto mariposa, ¿no? Que es mentira que no podemos cambiar este país, ¿no? Los efectos mariposas existen y existieron en el 132. Entonces yo los invito a reflexionar sobre eso. Además, es un acto de rebeldía ante políticos tan ignorantes, es un acto de rebeldía estudiar y leer, ¿no? Entonces hay que leer mucho, estudiar mucho, ¿no? Muchas gracias. Bueno, se me quedaban 2 minutos de grabación.